arma con el que se habría suicidado era de uno de sus empleados, esto en relación a el revólver que habría utilizado el fiscal Nisman. Reiteramos, el arma era de uno de sus empleados. Un solo disparo, dije que era un arma calibre 22, dije que estaba solo en su departamento, que fue encontrado por su progenitora. No encontraron ninguna nota, nada. La autopsia en el día de hoy ha finalizado. La vaina fue disparada por el arma que hallaron debajo del cuerpo del fiscal Nisman. El fiscal Nisman estaba de vacaciones en Europa y rápidamente vuelve a la Argentina. ¿Cuál era la presión que tenía fuerte el fiscal Nisman para volverse, interrumpir las vacaciones con su familia? Hay elementos a la mano de ellos que los tienen que tener en resguardo y que son los que tienen que exhibirse a la hora de la investigación y que nosotros queremos que se exhiban, por supuesto. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Código 23 y hasta las 22 horas vamos en vivo por la pantalla de CN23. A esta altura ya todos sabrán que el día está marcado por un tema excluyente. La muerte del fiscal Alberto Nisman. Primero que nada, y como corresponde, nuestras condolencias a sus familiares. Es un hecho trágico que un fiscal de nuestro país haya muerto. ¿Qué ocurrió estrictamente? Bueno, habrá que esperar. Durante el día de hoy hemos escuchado, quienes hicimos hoy algunas horas siguiendo la noticia en esta pantalla, hemos optado por compartir los datos que teníamos. ¿Qué, por qué, cómo, quién, dónde, cuándo? Volver a las preguntas más básicas que podemos hacernos. Interpretaciones, hasta ahora hay muchas, desde algunos sectores parece ser más importante señalar con dedo acusador que conocer la verdad de los hechos. Esta noche vamos a abordar el tema. Muchachos, gracias y buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Estamos también con Gustavo Streger, él es secretario de redacción de Infonews. Desde primeras horas, Gustavo, todos y los que nos topamos por accidente al principio y luego ya confirmando algunos datos que daban cuenta de movimientos en la casa del fiscal Alberto Nisman, la presencia del secretario de Seguridad Sergio Berni, algo señalaba y horas más tarde sabríamos de la muerte del fiscal. ¿Cómo fue el trabajo desde Infonews? Justamente se dieron muchas especulaciones, se dio lugar a muchas versiones, acusaciones y nosotros decidimos trabajar con los datos oficiales, que son los datos que fueron dando los fiscales. La verdad que la fiscal Fein trabajó intensamente y se llegó a algunos datos concretos. El arma que tenía Nisman no pertenecía a Nisman. Eso es un dato que se dio en las últimas horas. Sí, casualmente me tocó estar al aire y compartir una comunicación que hubo en Radio América, si yo no me equivoco, si bien digo en Radio América, donde se pudo constatar esto, que el arma se le había acercado un colaborador y que no correspondía. Exactamente, eso por un lado. Por otro lado, que él se disparó. La fiscal confirmó esta tarde que él estaba solo en el departamento, que la llave estaba trabada desde adentro. Quizás recordando un poco el caso para aquellos que hoy estuvieron el día intenso y no pudieron seguir de cerca el caso, el personal de seguridad del propio Nisman, que el Ministerio de Seguridad le brinda 10 efectivos que él decide, él maneja dónde están dispuestos, dónde tenían que estar, dónde tenían que trabajar. Esos ayudantes de él fueron al departamento. Gustavo, te propongo una cosa, sí, para en un instante hacer un repaso, sí. Porque tenemos, por supuesto, lo que hoy queda desplazado. Cuando nos despedíamos el viernes sabíamos que el lunes habría o iba a haber una audiencia con los parlamentarios. En principio se hablaba que iba a ser reservada, el oficialismo pidió que sea pública. La acusación del fiscal era lo suficientemente pesada, grave, porque señalaba y acusaba ni más ni menos que a la presidenta de la Nación, al canciller y a otras personas. Bien, hoy la información está centrada en saber qué pasó con el fiscal Nisman, qué pasó con su muerte, algunos datos como compartíamos con Gustavo, secretario de redacción de Infonews. Pero también hay otros temas relacionados a la presentación, que uno entiende y es vital que se proteja la prueba, que hoy el juez elijo. Se sabe que se hizo la presentación, que la denuncia penal redunda en que las pruebas de las que hablaba el fiscal Alberto Nisman tienen que ser custodiadas para que quien continúe con la presentación
de cara a la sociedad nos permite a todos saber exactamente la consistencia de esa denuncia, que solo vendrá de la mano la consistencia de pruebas contundentes. Todo lo demás podríamos decir queda en el terreno de la operación política o de la simple especulación. Ya voy a presentar al resto de los invitados. Vamos a compartir una carta de la Presidenta de la Nación. Entiendo que esta carta se publica en Facebook. Hay una parte de esa carta que no estoy pudiendo leer porque en el monitor que me están ofreciendo para leer está mordido. A ver, pero voy a intentar hacerlo de todos modos. Si me sacan, voy a tener que pedirles a los amigos de producción. A ver, yo intento. Mientras ustedes si sacan el graph, porque si no la puedo leer. Es que justamente la Presidenta hoy planteó algunas dudas en la carta. Todos estamos esperando que rompiera el silencio. La Presidenta pregunta, ¿quién le ordenó al fiscal Nisman volver al país el 12 de enero? Fue una de las preguntas que hace la Presidenta en su carta. Permíteme, Gustavo, ahí voy. La muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos y consternación en el resto. El suicidio provoca además en todos los casos primero estupor y después interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? En el caso del suicidio entre signos de interrogación, me permito señalar que acá se pone en duda o todavía no se puede confirmar. Al menos así lo entiende la Presidenta. El fiscal a cargo de la causa AMI, Alberto Nisman, no solo hay estupor e interrogantes, sino que además una historia demasiado larga, demasiado pesada, demasiado dura y por sobre todas las cosas muy sórdida, la tragedia, el atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina. Y se está refiriendo, y ustedes la pueden leer luego, quienes puedan acceder, están en todos los portales de noticias, en Infonews lo van a encontrar. El centro de gravedad de este tema, y es la sensación que uno tiene, está en el 18 de julio de 1994, fecha del peor atentado que sufría la Argentina y que le costó la vida a 85 personas, dejó centenares de heridos y a familiares, amigos, sobrevivientes, en un pedido, el que se pueda conocer, que haya verdad y justicia por este atentado a la AMIA. Hoy la sensación que uno tiene es que esa justicia está ahora todavía más lejos, que 20 años y medio de impunidad parece a esta altura ser muy difícil de revertir. Quiero presentarles a otros dos invitados en el día de hoy. Contamos con la presencia de Gustavo López. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Y Guillermo Carmona, diputado nacional por el Frente para la Victoria, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados. Gustavo además es precandidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria. Los dos, muchas gracias. Uno por estas horas, y abro el juego a todos, ante temas de esta magnitud, tiene muchas más dudas que certezas. Y empecemos por las preguntas. ¿Qué es lo que pasó? Lo determinará la justicia. La fiscal pidió 24 o 48 horas para poder determinar exactamente qué es lo que allí ocurrió. Pero hay algunos primeros datos e indicios. Bueno, yo creo que llega la hora después de un día de enorme cantidad de información, un día donde el vértigo ha predominado, creo que es el momento de empezar a hacer reflexiones un poco más en profundidad de lo que ha sucedido. En ese sentido, en primer lugar quiero destacar que la investigación que ha llevado adelante la fiscal Fein aparece como sólida, aparece como prudente, cosa que creo que es una garantía para todos, ¿no? A última hora de la tarde hemos tenido ya la información de que no habrían intervenido terceras personas, lo cual resulta importante, y allí ha sido cuando el Frente para la Victoria, a través de su bloque de diputados, ha manifestado una clara posición respecto de los interrogantes que nos surgen de la muerte del Hicieron una cantidad de preguntas que invitan a esa reflexión. ¿Podemos repasar algunas de las más importantes? En primer lugar, al menos hay una cuestión contextual, ¿no? Esto aparece a semanas de cambios en la CIDE, en la Secretaría de Inteligencia, para ser más preciso. Por otro lado, en un contexto de conmoción internacional por el atentado terrorista en Francia, un viaje anticipado del fiscal Nisman, inesperado, cortando sus vacaciones a la mitad, la formulación de una denuncia que ha aparecido, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, como floja de argumentos y floja de pruebas. Es que hoy estábamos todos esperando, claro, insisto, esta información corre de eje todo lo que intentábamos dilucidar. Cómo iba a ser la presentación de Nisman, qué pruebas iba a aportar, cuán contundente era esa prueba que podía transformarse
en un cuerpo argumental sólido o por el contrario desvanecerse por inconsistente? Desde el bloque del Frente para la Victoria lo que queremos saber en diputados concretamente es los motivos que pueden haber llevado al fiscal a este regreso anticipado de sus vacaciones, a formular una denuncia de semejante gravedad que ha intentado involucrar a la presidenta, y también las circunstancias de llamados, correos electrónicos que haya recibido y visitas o encuentros que haya mantenido durante los últimos días. Queremos saber qué hay detrás de la decisión dramática de Nisman en relación con su muerte. Gustavo, ¿pudiste leer la carta de la presidenta? Sí. Me gustaría tener una reflexión respecto de esa carta. La presidenta toma todo esto. Primero pone en contexto que el atentado que ocurrió en 1994 tuvo una desviación grosera que la corrigió la Corte 10 años más tarde. Acá hubo un complot entre el entonces presidente Carlos Menem, el titular de la CIDE de aquel entonces, Anzorregui, el juez Juan José Galeano, servicios de inteligencia argentinos como la CIDE y servicios de inteligencia del exterior, que desviaron la causa claramente hacia un grupo de policías que 10 años más tarde, después de comerse más de una década presos, salieron en libertad, se les pidió disculpas y la Corte dijo: todo esto es nulo, empiecen de nuevo. En ese momento, Néstor Kirchner es quien crea la Fiscalía Especial y lo pone a Nisman. Y Nisman en 10 años es muy poco lo que avanza. La hipótesis de Irán la toma Nisman. Y hoy la presidenta recuerda en la carta que uno de los 5 imputados, cuando fue preso en Londres a través de Interpol, la justicia inglesa le pidió a la justicia argentina que le argumentara y no pudimos extraditarlo porque no había pruebas suficientes. Entonces, ¿qué hace la presidenta de la Nación hace 3 años? Después de 17 años del atentado, dice: si no se le va a poder tomar declaración y no vamos a saber la verdad, bueno, quiero que se le tome declaración en cualquier parte del mundo. Avanza con un tratado que lo ratifica el Congreso, eso ocurrió hace 2 años, y no se le pudo tomar declaración. Entonces, ¿cuáles son las sospechas, las cosas que no cierran? Si esto ocurrió hace 2 años y teóricamente el encubrimiento tenía que ver con algo que hace 2 años ratificó el Congreso, ¿por qué no esperó a febrero o por qué no lo formuló 2 años antes? ¿Qué lo hizo volver? El único hecho objetivo que había cambiado en la causa era que quien intervenía desde la CIDE, que era Estiuso, fue desplazado. Entonces uno relaciona y dice, bueno, entonces volvió para proteger algo de Estiuso. Termina siendo una denuncia que uno no quiere volver a la carga por respeto a la memoria del fiscal, porque se está investigando qué pasó, y es lo que sí le estamos reclamando a la justicia. Díganos en las próximas horas qué pasó, digamos, cómo murió y por qué el fiscal. Ahora, era absolutamente inconsistente. Decía que se había firmado un tratado para encubrir a los iraníes. Y uno iba a la causa AMIA, va hoy a la causa AMIA, y los únicos imputados son los iraníes. Entonces, nosotros decíamos la semana pasada que nos estábamos comiendo un conflicto de servicios de inteligencia tan grave que no les importaba los 85 muertos y desestabilizar un gobierno con tal de salvar a algunos espías, entre comillas. Y ahora hay un fiscal muerto. Ahora decís vos, hay un fiscal muerto que es extremadamente grave. Hay algunas preguntas que tenemos que deja la presidenta en su carta, que tenés aquí. Sí, justamente la presidenta se pregunta por qué el fiscal Nisman interrumpe sus vacaciones en pleno enero, deja a su hija pequeña en sus vacaciones en Europa y vuelve para hacer la denuncia en el marco de una feria judicial, cuando no tenía los elementos, que realmente fue rechazada por la jueza Servini de Cubría, que no da lugar al levantamiento de la feria. Digamos, esa duda, ¿ustedes qué plantean? No, tratamos de no plantear hipótesis, porque es peligroso plantear hipótesis como están planteando algunos sectores de la oposición. Lo que nosotros decimos es: queremos que la justicia investigue ese hecho, que es inédito. ¿Por qué? Porque se supone que la denuncia, y vuelvo a repetir, una denuncia muy inconsistente, estaba basada en un hecho que había ocurrido 2 años antes, lo hubiera presentado 2 años antes o un mes después. Entonces, nosotros nos parece que está relacionado con el desplazamiento de Estiuso. Si permite, pero lo tiene que investigar la justicia. El bloque le está pidiendo a la justicia, investigue esto. Y nosotros estamos diciendo, murió un fiscal, investigue esto.
Ya vamos a tener un minuto ahí, Guillermo. Vamos a ir a nuestro primer informe, lo preparó la producción y viene de la mano de las primeras repercusiones. Insisto, no puedo dejar de pensar en que detrás de todo esto se encuentra el peor atentado que sufrió la Argentina, el 18 de julio de 1994, por nuestros muertos. Ojalá que pueda haber justicia. En lo inmediato hay que saber con velocidad, transparencia y claridad qué ocurrió con el fiscal Alberto Nisman. Y es cierto que también hubo tiempo para demostraciones de prudencia, de mesura, pero también para todo lo contrario. Hallado sin vida en la jornada de ayer domingo por la noche en el piso 13 de su departamento de la Torre Le Parc, en el barrio de Puerto Madero. Que el fiscal disponía de 10 efectivos de la Policía Federal Argentina para su custodia personal. No solamente tenía 10 custodios de la Policía Federal, sino que además él, para que lo entienda, era el jefe de su propia custodia, o sea, él determinaba dónde los quería, cómo los quería, cuándo los quería y cómo se hacía la custodia. Lo que se sabe hasta aquí es que Nisman no permitía que la custodia comparta con él su domicilio, es decir, que estuviese en su domicilio. Criminalística, cuando usted tiene un cuerpo, tiene una pistola y tiene un arma y una vaina, evidentemente las cosas se encaminan hacia un lado. Un solo disparo alojado en la cabeza. Luego del peritaje balístico se comprueba técnicamente que fue disparada por la pistola calibre 22 largo que estaba al lado del cuerpo. Además, esa pistola calibre 22 largo está registrada en el Registro Nacional de Armas, en el RENAR, como de propiedad, es legítimo usuario, el fiscal Alberto Nisman. El arma con el que se habría suicidado era de uno de sus empleados, esto en relación a el revólver que habría utilizado el fiscal Nisman. Reiteramos, noticia de último momento, el arma era de uno de sus empleados. Esa pistola calibre 22 largo está registrada en el Registro Nacional de Armas, en el RENAR, como de propiedad, es legítimo usuario, el fiscal Alberto Nisman. Me informó que con la certeza requerible de una autopsia bien practicada, o debidamente practicada, no habría habido en el disparo intervención de terceras personas. No habría habido. Lo cual no descarta, y esto no lo descarto por el momento, que si esa resolución de esa manera fue adoptada por otra misma no respondiera a otro tipo de circunstancias. Se va a buscar a través de todos los elementos y de los instrumentos recolectados y de los resultados que van a demorar, va a tener su tiempo de demora, si no hubo algún tipo de inducción o instigación. Se podría hablar de un suicidio por el informe preliminar que tuve en el día. Todavía no tengo el informe oficial volcado, con todas las características. El cuerpo no presentaba ningún tipo de traumatismo, ningún tipo de escoriación, o sea, no fue golpeado, no fue sometido el cuerpo a ningún maltrato físico. Lo que yo no descarto es que haya habido algún tipo de inducción o de instigación que lo haya llevado y haber conducido a esta resolución. Eso lo tenemos que analizar, va a llevar tiempo, para eso se está trabajando. La causa está gratulada como desde un primer momento muerte dudosa.
trasladó en las primeras horas de la mañana el cuerpo, cerca de las 5, y ya le están haciendo la autopsia allí en la morgue judicial de la calle Viamonte, que será un punto fundamental en materia de investigación. La autopsia en el día de hoy ha finalizado. Así es, Pablo, confirman que la vaina fue disparada por el arma que hallaron debajo del cuerpo del fiscal Nisman. Pasé de un momento de aturdimiento, de shock, a la indignación, a la bronca, a la impotencia. Me dije, ¿cómo puede ser que la violencia esté ganando de vuelta la vida pública argentina? El Estado de Israel manifiesta su esperanza de que las autoridades argentinas continúen las actividades de Nisman y hagan un esfuerzo para llevar a la justicia a los responsables de ataques terroristas en Argentina. Es absolutamente trágico y que encuentra la causa daña con un muerto más. El fiscal Nisman estaba de vacaciones en Europa y rápidamente vuelve a la Argentina y el miércoles presenta esta denuncia, es decir, no tenía previsto presentarla, lo cual hable entre todas las especulaciones, las hipótesis que hay sobre este caso, cuál era la presión que tenía fuerte el fiscal Nisman para volverse, interrumpir las vacaciones con su familia, volver al país e inmediatamente al día siguiente presentar esta denuncia que él hacía, dice, 2 años que venía trabajando sobre esto. Es muy difícil hoy plantearse cómo es que esta persona ha llegado a esta situación, ¿no? De quitarse la vida. Al igual que nuestros seres queridos, ¿no? Asesinados en el atentado de Andía, masacrados. Y hoy él también es parte de ese juego triste, lamentable, vergonzoso. Un caso que es de enorme gravedad institucional. Nosotros tenemos que lograr pronunciarnos desde todo el arco político para que haya independencia en la investigación, para que haya una investigación rápida, para que se garantice la conservación de estas pruebas. La verdad es que Nisman tuvo un revés tras otro, Sí. Prácticamente. Por eso era tan importante la presencia de Nisman hoy frente al Congreso, ampliando las pruebas o contando en comisión con diputados exactamente qué es lo que contenía la investigación que dijo llevaba cerca de 2 o 3 años. El tema que se esperaba hoy, que Nisman debía explicar cuáles eran las razones o justificaciones de esta denuncia. Hay una gran controversia con respecto a esta cuestión, porque muchas de estas denuncias fueron desmentidas inclusive por la propia gente o instituciones que Nisman señalaba, como el caso de Interpol, con lo cual se generó en torno a esto toda una situación política donde ahí sí iba a haber seguramente mucha especulación. ¿Le preocupa la continuación de la investigación en la causa AMI a raíz de la muerte de Nisman? No, porque las investigaciones siempre están a cargo del secretario, con lo cual de la Fiscalía o del juzgado hay elementos a la mano de ellos que los deben tener en resguardo y que son los que tienen que exhibirse a la hora de la investigación y que nosotros queremos que se exhiban, por supuesto. Bien, veíamos una cantidad de voces que se pronunciaban, algunos con cautela, otros pareciera que no dejan pasar un segundo pensando en este 2015 de elecciones generales. Insisto, el respeto por la memoria de los muertos del atentado, mismo por el fiscal, hasta que se sepa exactamente qué es lo que ocurrió, nos imponen prudencia a la hora de aventurar cualquier hipótesis. Diego. Decía la palabra hipótesis, y si yo no entendí mal, y esta pregunta tendría en tal caso 2 instancias, es preguntarle si lo que veníamos hablando aquí tiene que ver con cierta connivencia entre Estiuso y Nisman. Siendo así, un poco por lo que ustedes están señalando, siendo así Nisman venía siendo, si se quiere, consecuente con esa connivencia a partir de la grave denuncia que hace días atrás, exponiéndose, presentándose nada menos que contra el Congreso. El día era hoy. Digo, ¿por qué la decisión de suicidarse en este contexto? Es lo que tiene que analizar la justicia. Me parece que hay 2 cuestiones. Una que es la muerte en sí misma, que hay que determinar si fue un suicidio o no.
Todo el mundo piensa que, pero dejemos que la justicia lo determine mañana o esta noche, a última hora. Y la segunda es el móvil. ¿Por qué lo hizo? Ahí está. Bueno, ese es el kit de la cuestión. En tanto, se mandó a desclasificar los archivos de la Secretaría de Inteligencia, Exide, que había pedido Nisman, decisión que tomó la presidenta, Guillermo. Sí, sin lugar a dudas, allí hoy hemos conocido una comunicación del secretario de Inteligencia, del doctor Parrilli, en donde solicita a la jueza Servini de Cubría que aporte elementos concretos para determinar cuáles son los presuntos funcionarios de inteligencia respecto a los cuales se debería desclasificar información. Y ha enmarcado esto el secretario Parrilli en una decisión más amplia del gobierno de desclasificación de información de inteligencia que ya se ha producido en instancias anteriores en relación con la causa Amia. Va en sintonía con lo que planteamos nosotros, que la audiencia de hoy debía ser pública. Y si alguna pregunta eventualmente el fiscal no podía contestar, tenía que decir no la puedo contestar. Ahora, ¿cuáles eran esas preguntas? Las primeras 2 o 3 preguntas que se le iban a hacer al fiscal Nisman hoy en esta audiencia pública. Yo creo que más allá de las preguntas, lo que hay que tener muy en cuenta es que la audiencia que hoy se iba a producir en la Cámara de Diputados venía pintando para hacer un ámbito en donde iba a quedar muy claro que los argumentos de Nisman y las pruebas ofrecidas eran muy flojas, muy débiles. Esperábamos, por supuesto, el aporte de elementos, pero todo indicaba, incluso esta tendencia al secretismo por parte de la oposición, a querer cubrir de un manto de oscuridad a lo que el fiscal declarará. Y en ese sentido, perdón, ¿cómo analiza la decisión del hijo de decidir abrir la feria judicial y empezar a analizar la causa? Digamos, esta causa ahora comienza a estar en sede judicial en manos del juez Lijo. Creo que nosotros venimos diciendo invariablemente la justicia tiene que actuar, así que no podemos estar en contra de una iniciativa judicial que tiende a la investigación de los hechos. Por supuesto que vamos a seguir aportando elementos que tienen que ver con nuestra convicción de que la denuncia del fiscal Nisman ha sido una denuncia, diríamos, floja de papeles, ¿no? En cuanto a elementos probatorios y en cuanto a las contradicciones que exhibían los argumentos que él presentaba. Quiero agregar algo de la carta de la presidenta que se nos ha escapado, y ella dice, hay otra causa más, que es la causa por encubrimiento. Digo, hay que recordar, la causa judicial más importante de la Argentina, con 85 muertos, fue toda una mentira durante 10 años. Esa causa por encubrimiento tardó 12 años en empezar el juicio, que empezaba ahora a mitad de año. Entonces, también es uno de los escenarios, las casualidades que complica es, justo ahora, que van a empezar a ser juzgados todos los que fueron cómplices de encubrir el atentado. ¿No? Galeano, el propio Corach. Sí, pero además hombres de la CIDE. En este momento se produce esto. Yo creo que los diputados, el bloque de diputados, ha planteado una serie de escenarios que se fueron plantando, por decirlo de alguna manera, para generar todo esto. Y eso se iba a desmoronar hoy, porque con la audiencia pública se desmoronaba todo esto. Hay un cambio drástico de escenario en el que se esperaba. Brutal, quisiera hacer alguna referencia a los escenarios, ¿no? En primer lugar, hay un escenario mediático. Clarín, a partir del día 12 de enero, empieza a instalar la cuestión del terrorismo asociado con las críticas a la procuradora y al sistema fiscal argentino. El día 13, cuestionamientos a Timerman si había asistido o no había asistido a la marcha en Francia. Allí también, acá. Sí, gracias. Allí también siguen los cuestionamientos a Gil Carbó y a los fiscales. El día 14, Timerman dice que fue a la marcha pero no lo hizo como canciller. Nuevo cuestionamiento vinculado con la cuestión terrorista. El día 15 aparece causa Amia. Acusan a Cristina de encubrimiento a Irán. La secuencia implica... la señala la presidenta también en la carta. Exactamente, sin lugar a dudas, es una secuencia... Carmona, lo que dicen desde el Frente para la Victoria es que se está tratando de señalar, eufemísticamente al principio, pero señalar entonces que algo así como el gobierno apaña el terrorismo, se fue preparando el terreno para instalar una sensación
pública, en la opinión pública, tendiente a señalar la vinculación entre gobierno, la supuesta vinculación entre gobierno y terrorismo. Ahí aparece la denuncia de Nisman, ¿no? Que es la base del fiscal, la base de la denuncia del fiscal. Y si me permiten, muy brevemente quisiera plantear el otro escenario, el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, la diputada Bullrich, como actora fundamental de la otra puesta en escena, esta puesta en escena que desde sus posiciones en favor del secreto en la audiencia, la no publicidad del contenido de la audiencia, pretendía generar también la instalación de un manto de sospecha desde lo parlamentario. Creo que ahora estamos ante la nueva fase, que es, desde una acción absolutamente irresponsable de la oposición política, intentar llevar lo que ha ocurrido, esta decisión del fiscal Nisman, que reitero, solicitamos a la justicia que con celeridad investigue, instalar la sensación de que el gobierno tiene que ver con esto y que la presidenta tiene que ver con esto. Un acto realmente de barbarismo político. Bien, voy a ponerme en contacto, nos ponemos en contacto con nuestro compañero, colega, director de la revista 23 además, Jorge Cicutín. Buenas noches, Jorge. Una jornada muy intensa en torno a la muerte, en este caso del fiscal Alberto Nisman. Con la información que tenemos, me gustaría escuchar alguna reflexión, tu mirada sobre este tema. Sí, mira, Pablo, hoy comenzamos a la mañana señalando también en CN23 la gravedad que significa esto, gravedad en muchos aspectos, porque vos tenés la gravedad de la muerte de Nisman. En principio daría la impresión de un suicidio, eso todavía no está absolutamente confirmado, e incluso la fiscal habla también de la posibilidad de estudiar lo que se dice, o de analizar y investigar lo que se dice un suicidio inducido, y por otro lado la denuncia que hizo el fiscal. Es decir, las dos cosas son de mucha gravedad y las dos tienen que ser investigadas sin duda, y no debe ser utilizado esto, porque eso también es el problema que se puede dar aquí en Argentina. Es una oportunidad, digamos, para que todos nos pongamos los pantalones largos y que verdaderamente esto no sea utilizado políticamente, no sea utilizado electoralmente, no sea utilizado para dirimir internas en la justicia. Ahora, Jorge, te hago una pausa ahí, digo, comparto tu opinión. Me parece que si miramos lo que ha ocurrido en otros países ante situaciones graves, oficialismos y las distintas expresiones de la oposición y de la vía pública con representación en los tres poderes, tiende a unir, aunque sea durante ese rato... Dame la cámara. Durante ese rato posiciones para enfrentar una situación extrema. Más allá del deseo, digo, hoy asistimos a justamente todo lo contrario, la utilización política, las internas en los servicios de inteligencia, etcétera, ¿no? Sí, a ver, acá se está hablando hoy, si vos ves la declaración que hizo el nuevo diputado del Frente para la Victoria, si vos lees incluso la carta que la presidenta de la Nación hizo pública a través, lo que está hablando incluso la carta de la presidenta de la Nación habla de suicidio entre signos de interrogación. La palabra suicidio la presidenta la pone entre signos de interrogación, y las preguntas que se hace la presidenta de la Nación y las preguntas que también se hizo en la misma situación del bloque del Frente para la Victoria tienen que ver ya no solo si el fiscal Nisman fue inducido a suicidarse, sino si fue presionado para suicidarse, sino también si fue presionado para presentar esta denuncia. La carta de la presidenta habla en varios párrafos qué lo llevó al fiscal Nisman a dejar las vacaciones, a dejar la feria judicial y venir rápidamente acá a la Argentina y el día siguiente presentar esta denuncia que en principio él dice que venía hacía 2 años. Pensándola y teniéndola en mente, y llega rápidamente, corta sus vacaciones y la presenta. Y lo que trasciende esto, si acá no hay una lucha, el Frente para la Victoria habló de mafias, y una mafia puede hablar también de internas dentro de la Secretaría de Inteligencia, internas en el ámbito de la inteligencia de la Argentina. Por lo tanto, esto es algo que sin duda la justicia tiene que investigar profundamente para que verdaderamente el pueblo sepa con mucha tranquilidad exactamente qué es lo que ocurrió con Nisman y qué es lo que ocurrió con la denuncia.
aparte, algo en lo que me parece que es ser muy cuidadoso. La muerte es una tragedia. Verdaderamente es terrible lo que pasó, haya sido un suicidio voluntario, haya sido inducido o haya sido asesinado, digamos. La justicia tiene que determinar con mucha exactitud qué es lo que pasó y por qué en principio se quitó la vida Nisman. Ahora, lo que no hay que caer en el error de pensar que la muerte de Nisman, una tragedia, la muerte de Nisman da por sentado que lo que él denunció es verdad. ¿Entendés? O sea, de pronto vos escuchás a algunos que señalan que a partir de la muerte de Nisman queda ya como probado. No, eso queda claro, Jorge, me parece que... Las denuncias fueron reales, denuncias que están probadas. Y son dos cosas distintas. Bien. ¿Qué lo llevó a Nisman a tomar esa decisión de quitarse la vida? Ahora, después lo otro debe ser investigado totalmente para ver de qué manera, si realmente es cierto y hay elementos que comprueben o que tomen veras la denuncia que hace Nisman respecto de el gobierno nacional, respecto de la idea de salvar a los iraníes y culpar a otros grupos que los iban a inventar. Bueno, lo que dijo Nisman o lo que hizo trascender por los medios. Son dos cosas que son distintas. Es decir, la muerte de Nisman no convierte en real o ya comprobado todo lo que denunció. Y por eso la justicia tiene que trabajar mucho en ese tema. Jorge, seguimos atentos, por supuesto, y tu mirada le suma con este último párrafo, sobre todo, el señalar, repudiar si es que se trató de un crimen, lamentar si en caso que haya sido, como vos mismos decías, un suicidio voluntario. Hay que esperar que determina la investigación que está en curso. Por otra parte, separar el hecho luctuoso y tan trágico de la muerte del fiscal y poder llevar a fondo una investigación con las pruebas que había acumulado el fiscal, con quien siga en esta causa. Te mando un abrazo, la seguimos mañana. Un abrazo, Pablo. A todos les pregunto, es Gentili, ¿no? El fiscal que va a estar hasta fin de mes, me parece. Imagino que debe ser imperioso, que el imperativo es saber qué pasó con el fiscal, determinarlo con total claridad, pero también que se proteja la prueba que había acumulado Nisman y que pueda ser presentado, en principio, a los parlamentarios y de cara a la sociedad, ¿no? Sí, estamos todos planteando lo mismo. Sí, y en eso hay que tener en cuenta la continuidad institucional que se produce cuando una fiscalía queda vacante. No quiere decir que con la renuncia, muerte o cualquier otra circunstancia que implique la desvinculación de un fiscal de sus labores, se produzca el vacío de la actividad investigativa. Rápidamente, como corresponde, se ha completado la acción fiscal con la designación de un fiscal subrogante, que además parece ser un fiscal que merecía la confianza de Nisman, cosa que también hay que... él lo señalaba como un continuador, como... Yo creo que hay tres momentos judiciales. Dos que le corresponden al juez que está atendiendo la muerte y uno que es la denuncia. El juez que está atendiendo la muerte y la fiscal que está atendiendo la muerte tiene que urgentemente resolver dos cosas. La primera es de qué murió. Resuelto eso, tiene que investigar cuáles fueron los hechos que llevaron, en todo caso, si fue suicidio, a tomar esa decisión. Y paralelamente, también lo que está pidiendo el gobierno es esta denuncia, que a todas luces era una locura y que íbamos a defender en la Cámara, bueno, que investigue la justicia rápidamente, porque es la otra pata de este hecho luctuoso. Con respecto a esto último, y vos lo mencionabas antes y recién un poco lo dijo Secutin, hay como un vértigo, ¿no?, en cuanto a esta denuncia, con respecto a los tiempos, a las características en las cuales se dio, bueno, el regreso de las vacaciones y todo eso. Otro dato fundamental es que da una nota el mismo día, ¿no?, que hace la denuncia. Eso me parece que tampoco puede pasar por alto y que da cuenta también de ese mismo vértigo. ¿Cómo se puede hacer esa relación, digamos? ¿Por qué esa necesidad? Bueno, esa necesidad había que preguntársela al fiscal. Por eso nosotros decíamos, digamos, fíjense ustedes que en otras causas, los fiscales, en otras causas también notorias, no de la envergadura de la AMIA, los fiscales hacían la denuncia al juez y una vez que el juez aceptaba la denuncia y abría la causa, entonces hacía público los argumentos. Aquí hizo público los argumentos como si fueran reales. La jueza no abrió la causa porque le pareció que no había prueba. Esto lo dijo Servinio Cubría. Y además el juez que atiende la causa madre, que es Canicova Corral,
también le restó importancia, es decir... Y después las declaraciones del hombre de la Interpol, de Nobel. Exacto, la Interpol, es decir, la causa, mejor dicho, la denuncia, que no era una causa, se moría hoy en la declaración del Congreso. Absolutamente desacreditada la denuncia. Perdón, hay un tema que queda flotando, me parece a mí, que es digamos, el tema que viene. Si ustedes denuncian desde el Frente para la Victoria una mafia en los servicios o una guerra de servicios, ¿cuál es la deuda de la democracia en cuanto a la democratización de este sector, del sector de la Secretaría de Inteligencia? ¿Y cómo puede hacerse y llevarse a cabo? La presidenta ha tomado decisiones recientemente en relación con la Secretaría de Inteligencia, justamente en el entendimiento de que se debían producir profundos cambios, cambios que implicaron la salida de un número importante de funcionarios de la Secretaría de Inteligencia y particularmente un cuestionamiento del gobierno al accionar de Antonio Estiuso como una figura oscura dentro de la Secretaría que había perdurado en sucesivos gobiernos, ¿no? Evidentemente generando un poder dentro del propio poder estatal. Pero aún así se produjo, digamos, o suicidio inducido o crimen, digamos, ¿qué falta hacer? ¿O qué influencia siguen teniendo estos sectores desplazados? Yo quisiera en esto señalar que tanto Aníbal Fernández en las primeras declaraciones cuando se conoció la denuncia de Nisman, como Jorge Capitanich, como otro de los voceros del gobierno, señalaron rápidamente la vinculación de la denuncia de Nisman con sus vinculaciones preexistentes con servicios de inteligencia, no solamente de la República Argentina. Tenemos además comprobados mediante Wikileaks los contactos de Nisman con Estados Unidos, con la Embajada de Estados Unidos, vínculos con los servicios de inteligencia de Israel, todos ámbitos, hay que decirlo, ámbitos pesados, donde no siempre lo que predomina son la veracidad de los hechos y la contundencia de las pruebas, sino las operaciones que tienen que ver con la geopolítica internacional. En ese contexto hay que decir que la instigación al suicidio, que es básicamente lo que se va a empezar a investigar en las próximas horas, es de difícil, digamos, probatoria, digamos, porque teniendo en cuenta, o sea, necesitas dos elementos. Sí. Uno, el suicidio que está, y otro es que demostrar que hubo una influencia tal sobre la psique de alguien, un video que muestre a alguien, para lo cual es cierto. Es prácticamente imposible de probar, digamos. Que ocurre en el 94, hace 21 años, y que los primeros 10, a partir de la CIDE y del gobierno de Menem, quedó absolutamente contaminada. Es decir, si como derivación de la causa AMIA hubo inducción al suicidio de fiscal, es tan difícil probar eso porque ni siquiera pudiste probar quién produjo el atentado. Sí. Es decir, ese hecho que quedó impune tapa todo lo demás y confunde todo lo demás. Yo quisiera señalar también un elemento. La oposición, particularmente el macrismo, está marcando mucho el tema de la independencia del Poder Judicial como uno de los desafíos a construir. Ahora, en todos los casos, las declaraciones de Patricia Bullrich, del propio Macri, apuntan a sus diálogos con jueces, con fiscales, una interacción que resulta inconcebible en un diputado, un senador. Alonso habló casi en términos personales, casi de una relación. Ustedes que dicen, mientras señalan la falta de independencia y de la prudente separación, ponen sobre la mesa. Por eso queremos saber quiénes han estado llamando al fiscal Nisman, quiénes le han estado enviando información, si tienen vinculación con la política, si tienen vinculación con los servicios de inteligencia, con mano de obra desocupada de los servicios de inteligencia. Perdón, si se confirma la hipótesis de los servicios, estamos frente a un hecho de extrema gravedad. Vos, Pablo, decías hace un rato que en otros países, cuando la institucionalidad está en juego, el sistema político es consciente de esto y a nadie se le ocurre aprovechar un hecho de estas características para sacar ventaja política. Perdón. Tuvimos la excepción de Atocha, España, cuando... el otro día en Francia. Claro, cuando... Se habló Marine Le Pen, ¿no? Marine Le Pen, o el atentado de Atocha, que el PP se lo quiso atribuir a la ETA, y finalmente, cuando se descubre la verdad, termina perdiendo las elecciones. Nosotros, desde el primer momento, dijimos prudencia, 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 e investigación rápida de la justicia. Y me parece que del otro lado, fueron cambiando los escenarios. El diputado señalaba algo con mucha claridad, que hay sectores
de la oposición y del periodismo que han ya bajado el martillo y dictado sentencia, diciendo esto es obra del gobierno, y esta frase de la calle dice que... Algo habitual que lo mató el gobierno, vale decir, es queremos que la calle diga eso. Sí. Algo habitual en crímenes comunes, uno imagina que en un crimen de esta envergadura, en el marco de tantas implicancias políticas, no solo a nivel local, sino también internacional, me imagino que debe pesar mucho. A propósito de esto, quería preguntarles, bueno, estamos analizando un poco la actuación del arco político en el día de hoy. ¿Qué les pareció también, digamos, el silencio hasta ahora a través de esta carta de la presidenta? Teniendo en cuenta, yo lo digo como ciudadano en este caso, quizás uno... Le hubiera gustado, por lo menos, escuchar una palabra de la presidenta teniendo en cuenta, bueno, la gravedad de los sucesos. Habrá que esperar. Se expresó a través de una carta muy personal, que implica el reflejo de mucho dolor. Primero habló el gobierno, ¿sí? Sí. Habló el secretario de Seguridad, habló Aníbal Fernández, habló Capitanich, todos lo hicimos en el mismo sentido. Y me parece que la presidenta después verá cuándo se comunica de manera personal, a viva voz con el pueblo, para explicar estas mismas cosas que explicó en la carta, pero es una carta personal, sentida, que pone sobre la mesa muchos interrogantes para hacer reflexionar a la sociedad, donde, como denuncian los diputados del otro lado, hay una evidente operación política. Quiero volver al atentado. Yo no puedo dejar de poner sobre el centro de la discusión, una vez más, y perdón la reiteración, el atentado del 18 de julio de 1994, 85 personas fueron masacradas en este delito de lesa humanidad que aún continúa impune. Hubo una reunión a instancias del fiscal Nisman con representantes de la DAIA y la AMIA. Uno entiende que en esa reunión el fiscal les pedía el apoyo, que lo acompañaran a su denuncia. AMIA y DAIA insistieron en esperar y en no acompañar. Querían esperar pruebas. Eso que no las tenían. Querían esperar pruebas. Yo he hablado con dos de las agrupaciones de familiares y decían dos cosas. Primero, ya es la segunda vez que nos venden humo, es decir, en esta causa que Nisman llevaba desde hacía 10 años, 2 veces había dicho que iba a encontrar la verdad y las 2 veces había sido inconsistente. Esta era la segunda, y no queremos que sea parte de la causa, porque queremos que, en todo caso, o demuestre que esto es cierto, o quede en claro que esto no es cierto. Esto era el viernes, nadie se podía imaginar el desenlace el domingo. ¿Y saben cómo impactó en el fiscal esta falta de apoyo por parte de la DAIA y la AMIA? Yo creo que aparece un Nisman empujado a realizar la denuncia, a apurar la realización de la denuncia, y rápidamente un fiscal que no solamente no puede acumular apoyos en favor de su denuncia por la debilidad estructural de la misma, sino que además empieza a ver desacreditada su denuncia por el juez de la causa, Canicoba Corral, por el ex secretario general de Interpol, con declaraciones contundentes. Tengamos en cuenta que además es un funcionario con fuertes vínculos con el gobierno de Obama. Fue promovido a Interpol después de haber pasado por tareas de inteligencia dentro del gobierno de Estados Unidos y de control de armamentos. Y por otro lado, creo que el factor de la falta de acompañamiento por parte de las instituciones de la comunidad judía, de algún modo termina generando un escenario de una figura que se queda sola, empujada, vaya a saber por quién, queremos saber por quién. Ahora tenemos que saber exactamente qué ocurrió con el fiscal. Por estas horas sabemos que también en la puja que habrá durante este 2015 en elecciones generales, que nos tendrán los argentinos en todo el territorio yendo a las urnas, sería ingenuo no pensar en términos políticos. Lo dejo como última mirada. ¿Qué le pedirían ahora a quienes también tienen responsabilidad y que, como decíamos antes, al parecer han dictado sentencias culpando al gobierno? Sí. ¿Hay algún pedido concreto por parte del oficialismo? No todos. Hay sectores de la política, es decir, hay sectores del periodismo que son los que encabezan la oposición, como el caso de Clarín y de La Nación. La Nación del domingo era una operación política brutal, sin consistencia, dando vuelta hechos que habían sucedido hacía 20 años. Y hay otros sectores de la oposición que han salido con prudencia. Nosotros lo que queremos
Esos sectores de la oposición que salieron con prudencia, Pablo, reclaman lo mismo que nosotros, que se investigue a fondo, que no perdamos la oportunidad a partir de otro hecho trágico, como es la muerte de Nisman. Perdimos la oportunidad en el 94, porque el gobierno de Menem, la CIDE y los servicios de aquel entonces contaminaron todo. Nos costó 10 años a ver si se podía enderezar y otra vez este hecho. Si no lo hacemos ahora, no lo hacemos más. Eso es lo que necesitamos del arco político serio. Y están los otros, los que en todo caso la gente sabrá éticamente cómo se maneja cada uno queriendo aprovechar una muerte. Me tengo que ir y todos creo que tenemos un sabor amargo en lo que deja el día de hoy. Cada cual irá armando sus conclusiones que no utilicen un caso tan desgraciado. Me parece que es el pedido de todos los que realmente pensamos en calidad institucional, en más y mejor democracia para nosotros, nuestros hijos. Es estar a la altura de las circunstancias. Murió hoy anteayer un fiscal de la Nación. Hay 85 muertos que exigen justicia y por eso justicia perseguidas. A los dos, muchas gracias, Gustavo. La seguimos la próxima. Sé que laburaste un montón, que estás prácticamente como la mayoría de nosotros sin dormir. Muchachos, la seguimos mañana. Claro. Quédense en la pantalla de CN23. Gracias por acompañarnos. Horacio Embón hace la noche a su estilo en Noticiero 23. El momento